Hola, qué grato es poder llegar hasta usted a través del video y poder compartir a esta hora una palabra. En el libro de Números capítulo 13, versículo número 23, la escritura dice de la siguiente manera: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, el propósito de Dios es llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Nunca fue el deseo y el anhelo de Dios dejar a Israel durante 40 años en medio del desierto, sino que el anhelo de Dios era llevar a Israel en medio del desierto, pero el propósito era llevarlo a la tierra prometida. He escuchado varios mensajes acerca de cuánto tiempo se hubiera demorado Israel en llegar a la tierra prometida directamente. Algunos dicen 6 meses, otros dicen 3 meses. Entonces la pregunta es, ¿por qué se demoró 40 años? La palabra de Dios nos da la luz que cuando Moisés envió a los espías, la escritura dice que los espías se demoraron 40 días en llegar a la tierra prometida. Literalmente, 40 días. Imagínense, no 40 años. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué 40 años? Los espías llegaron a reconocer la tierra durante 40 días. El primer problema que tuvo, la primera crisis, fue cuando viene Faraón, cuando Dios endurece el corazón del Faraón. Y la escritura dice que el pueblo empezó a murmurar contra Dios y empezaron a hablar mal contra Moisés. ¿Por qué no trajiste a morir aquí al desierto? Uno de los grandes problemas que tuvo Israel fue la murmuración, la queja, la crítica. Ellos siempre se estaban quejando, ellos siempre estaban criticando, murmurando delante de Moisés. Cuando llegaron, la escritura nos habla cuando llegaron las aguas de Mara y encontraron que las aguas eran aguas amargas, ellos rápidamente empezaron a murmurar y empezaron a criticar. Cuando querían pan, se acordaban de Egipto. Cuando querían carne, siempre prevalecía la murmuración. Aarón y María hablaron contra Moisés. La escritura nos señala que durante 40 años se debió a raíz de la murmuración. Hay una palabra interesante en el libro de Números capítulo 14 versículo 34: conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y morirán. El deseo de Dios era llevarlos en 40 días, pero por causa que se rebelaron contra Dios, por causa que murmuraron contra Dios, por causa que siempre estaban murmurando, la escritura señala que el castigo fue 1 año por cada día. Y 40 días se transformaron en 40 años. Imagínese usted. ¿Por qué muchas veces usted y yo no crecemos? ¿Por qué muchas veces usted y yo estamos frenados, parados, detenidos? Israel, el campamento de Israel, cuando Aarón y María hablaron de Moisés, se paró por 7 días. 7 días el campamento se paró. Cuando yo murmuro de alguien, cuando yo hablo mal de alguien, cuando no está presente, porque eso significa murmurar, hablar de una persona que no está presente. Cuando yo murmuro, mi campamento se para por 7 días. No avanzo,
no llego al plan ni al propósito que Dios tiene para con mi vida. Recuerde que Israel, en el corazón de Dios, era llevarlo solamente durante 40 días, que se transformaron en 40 años. Aprendamos de la Escritura, que la palabra de Dios cada día nos vaya guiando y que cada día podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que la iglesia evangélica en Chile podamos ser una iglesia sabia, prudente, inteligente, de guardar silencio cuando hay cosas que a usted y a mí no nos agradan, de saber esperar en el Señor, que Dios siempre va a hacer cosas maravillosas en favor de nosotros. La Escritura dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nunca se olvide esta palabra. 10 días se transformaron en 40 años. Pero ¿qué pasa si usted y yo obedecemos? Que en un año se puede transformar en un día. Todo lo que puede suceder durante un año, si usted y yo obedecemos, se puede transformar en un día. Que todo lo que vamos a recibir en un año lo podemos recibir en un solo día. Te animo a que no caigas en la tentación de murmurar, de hablar mal de alguien. Recuerda que Dios nos escucha, que Dios nos oye. Te animo con todo mi corazón. Oremos para que el Señor derrame esa gracia sobre tu vida. Oremos para que el Señor manifieste su gloria sobre cada uno de nosotros. Padre, perdónanos porque muchas veces hablamos mal de nuestro prójimo. Señor, perdónanos porque muchas veces caemos en la murmuración. Sabemos, Señor, a esta hora que tú siempre nos oyes, que tú siempre nos escuchas, Señor. Ayúdanos a respetar a nuestro hermano. Ayúdanos a orar por nuestros pastores, por nuestros obispos. Extiende tu mano sobre la iglesia, Señor. Permite que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, se mueva de manera extraordinaria. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gracia sobre tu iglesia. Danos palabras sabias, que cada vez que nuestra boca se abra, sean palabras de sabiduría, palabras prudentes, inteligentes, para poder edificar al cuerpo de Cristo. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos son 21 días en su palabra.